Yo soy Arturo Brand, soy el presidente de la asociación y quería, bueno, saludarlos a todos, dar algunas palabras de bienvenida, darle las gracias a José Tomás por su generosidad y su gentileza en su acotada agenda, poder participar en este seminario. Él nos va a contar un tema que es súper interesante, obligaciones climáticas en el derecho marítimo internacional, y solo agregar algunos pequeños datos antes de darle la palabra a Juan Pablo. Hoy día el transporte marítimo representa un 2,2% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global. Si bien es cierto, es bastante poco, pero de no tomar medidas, estaba leyendo recién un estudio de aquí al 2050, ese 2,2 puede convertirse en un 10%. Y también creo que es importante señalar que el 90% del comercio internacional se mueve a través del mar. Y eso da cuenta de que si no se toman medidas como disminución de velocidad o algunas otras medidas de eficiencia energética, el transporte marítimo puede convertirse malamente en un actor bien importante en el tema del comercio de la emisión de gases de efecto invernadero. No quiero seguir alargándome el tema porque el invitado y el que sabe este tema es Tomás, y quiero ahora, bueno, darles la bienvenida a Tomás, a Juan Pablo, a todos ustedes, y darle la palabra a Juan Pablo antes de que partamos con nuestro webinar. Muchas gracias. Muchas gracias, Arturo. Buenas tardes para todos. Bueno, gracias por estar aquí conectados con nosotros. Yo antes de darle la palabra a Tomás, el presentador, quería aportar unos datos complementarios a los que ya aportó Arturo. Se estima que los océanos cubren alrededor de un 70% del planeta Tierra. Se consideran los océanos cruciales para la supervivencia de la biota planetaria, donde estamos incluidos nosotros, por cierto. Eh, Suele hablarse del planeta azul, un concepto con el que uno se encuentra con bastante frecuencia cuando lee algo sobre el océano. Y ellos también tienen una gran importancia porque son grandes reguladores del clima, eh, absorben grandes cantidades de dióxido de carbono de la atmósfera y además producen buena parte del oxígeno que respiramos y por supuesto de los alimentos que consumimos. Em, para decirlo en forma muy simple, digamos, el carbono se intercambia continuamente entre las aguas superficiales y la atmósfera. De esa manera, digamos, los océanos participan del ciclo del carbono. Eh, y por último, ya a un nivel un poco más jurídico, antes de presentar a José Tomás, eh, nada más quisiera hacer presente que la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar data del año 82. El año 94 entra en vigor y se promulga y entra en vigor en Chile el año 97. Por su parte, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, que nace al alero de esta convención, eh, se establece en Hamburgo y funciona desde el año 1996. Que hoy día José Tomás nos va a exponer básicamente a partir de una opinión consultiva que emitió este Tribunal Internacional. Bueno, ya entrando en materia, les cuento que en Achidam conformamos un comité de jurisprudencia en el marco de la actividad de ese comité y gentilmente, digamos, José Tomás se ofreció para presentar hoy día sobre este interesante tema. Así que también me sumo a los agradecimientos de Arturo. Da gusto, digamos, tener asociados motivados y que cooperen con la vida de la organización. Eh, Bien, nada más ahora para darle la palabra. Les cuento que José Tomás Meri es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile y LLM en Global Environment and Climate Change Law de la Universidad de Edimburgo. Se desempeñó como abogado del Departamento Jurídico y asesor de gabinete de la Superintendencia del Medio Ambiente y como consultor de asuntos públicos de Acerta Comunicaciones. Actualmente es asociado senior del equipo de medio ambiente del estudio Morales y Besa. Así que te cedemos la palabra, José Tomás, y nuevamente muchas gracias por tu motivación y participación hoy día. Muchas gracias, Juan Pablo, Arturo y a la asociación por el espacio. Muchas gracias a todos quienes se conectaron. Voy a tratar de hacer la presentación lo más eh, explicativa posible, pero si tienen dudas, los invito a que vayan poniéndolas en el chat y podemos al final tener un espacio para comentar o responder las preguntas que puedan tener. En primer lugar, y con respecto al rol que cumplen los océanos, la situación climática en la que nos encontramos ahora, para aportar un par de datos a lo que bien decían Arturo y Juan Pablo,
eh, el océano no solamente reviste una importancia fundamental en la lucha contra el cambio climático, sino que también está particularmente amenazado. Y de ello da cuenta, por ejemplo, el último informe de síntesis de 2023 del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, el IPCC, eh, que afirma que el cambio climático ha causado daños sustanciales y pérdidas cada vez más irreversibles, incluso en ecosistemas criosféricos y costeros y de alta mar, con una confianza alta. Y los principales efectos del cambio climático en los océanos tienen que ver con el exceso de calor y energía que provoca un aumento de la temperatura del mar. Y esto se traduce en el aumento del nivel del mar, frente a lo cual los estados insulares están particularmente amenazados, como vamos a ver más adelante. Y ocurren otros efectos como por ejemplo cambios sustanciales en las corrientes oceánicas que son fundamentales para la estabilidad del clima en el planeta. También esta mayor absorción de dióxido de carbono repercute en la acidificación de los océanos, que tiene implicancias fundamentales para la biodiversidad y ciertos ecosistemas como los corales que están eh, especialmente amenazados y se ven afectados de manera particular. Para hablar un poco de derecho internacional del mar, para ponerlo en términos amplios, como bien decía Juan Pablo, aquí el instrumento fundamental es la Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, o CONVEMAR, eh, y es conocida como la Constitución de los Océanos, porque vino a regular, después de muchos intentos fallidos, eh, distintos ámbitos para el desarrollo de actividades en el mar, como la delimitación del espacio marino, el control respecto al medio ambiente, investigación científica marina, actividades económicas y comerciales que se pueden desarrollar, eh, transferencias de tecnología y resolución de disputas. Y en ese sentido, su anexo 6 crea el Estatuto del Tribunal Internacional del Derecho del Mar. Eh, se trata de un régimen de vasta aceptación, son 169 partes, o sea, estados los que son parte del tratado, eh, como vamos a ver más adelante, la parte 12 de la convención establece una regulación bastante exhaustiva eh, y amplia de la protección y preservación del medio marino. Eh, y esto cabe tener en cuenta que por la época en la que fue concebido el tratado, esto fue en 1982, eh, el cambio climático, las emisiones no eran un motivo de preocupación internacional. Entonces, por ello, no existen menciones expresas en el texto del tratado a emisiones de gases de efecto invernadero o a los efectos del cambio climático. Eh, y voy a enunciar someramente las dos principales disposiciones eh, que son parte, o sea, que están incluidas en la parte 12 de la Convención y las vamos a analizar más adelante con la opinión consultiva que dio hace poco el Tribunal Internacional de Derecho del Mar. En síntesis, el artículo 192 de la CONVEMAR establece una convención, o sea, una obligación, perdón, general y marco consistente en la obligación de los estados de proteger y preservar el medio marino. Y el 194, que establece sus cinco párrafos distintas obligaciones relativas a las obligaciones de controlar, prevenir y reducir la contaminación en el medio marino desde sus distintas fuentes. Eh, Nos vamos a centrar en esta presentación en los dos primeros párrafos. Eh, Como pueden ver, la obligación del artículo 192 es bastante más amplia. eh, Entendiéndola de manera amplia, uno puede decir que comprende, a su vez, esta obligación del artículo 194 de prevenir, reducir y controlar la contaminación del medio marino procedente de cualquier fuente. eh, em, Más sobre la materia vamos a analizar más adelante. Eh, bueno, para poner en contexto de qué es lo que pasó, qué es lo que vamos a analizar hoy día, eh, lo que vamos a comentar es la opinión consultiva que dio el Tribunal Internacional de Derecho del Mar respecto a una consulta que hizo el COSIS, que es la Comisión de Pequeños Estados Isleños en materia de cambio climático y derecho internacional,
La consulta fue realizada al tribunal en diciembre del 2022 y tiene que ver con, se le pidió al tribunal que se pronunciara sobre cuál es el contenido específico, las obligaciones específicas de las partes bajo este tratado, bajo la Convención, para prevenir, reducir y controlar la contaminación del medio marino en relación con todos los efectos perjudiciales derivados del cambio climático, incluyendo el aumento de la temperatura del océano y el aumento del nivel del mar y la acidificación de los océanos, producto de la absorción de emisiones de gases de efecto invernadero causados por el hombre eh, a la atmósfera, o sea, desde la atmósfera, perdón. Eh, Esa es la primera pregunta. Y la segunda, o sea, que como vemos, perdón, la primera pregunta se relaciona estrechamente con el contenido del artículo 194. eh, y la segunda pregunta está ligada al artículo 192 y se relaciona con las obligaciones específicas para proteger y preservar el medio ambiente en relación con los impactos del cambio climático, eh, incluyendo estos efectos que ya hemos destacado. Em, La resolución fue entregada por el tribunal el pasado 21 de mayo eh, y además de pronunciarse respecto a estas consultas específicas que acabamos de ver, es particularmente interesante porque abarcó temas que han sido objeto de discusión desde hace largo tiempo, como por ejemplo la competencia general que tiene el Tribunal Internacional de Derecho del Mar para entregar opiniones consultivas. eh, También se pronunció de manera expresa respecto de reglas de interpretación de los tratados y el rol que juegan otras normas de tratados, normas internacionales relativas a cambio climático. Entonces, estos temas estaban un poco al foco de este webinar, pero si les interesan estos temas, están bastante invitados y les recomiendo que revisen la consultiva porque toca puntos bien interesantes. Eh, Como cuestión previa, el tribunal tuvo que pronunciarse en relación a que si es que las emisiones de gases de efecto invernadero constituyen o no, o sea, la medida que son absorbidas por el mar, constituyen o no una forma de contaminación del medio marino, bajo los términos de la Convención. Y para, para ese efecto, lo que hizo fue desprender tres criterios a partir de la definición que está contenida en el artículo primero de la Convención para ver si es que las emisiones de la absorción de gases de efecto invernadero eh, caen dentro de esta definición. Y estos criterios determinó el tribunal que son los siguientes. En primer lugar, tiene que haber una sustancia o energía, eh, tiene que ser introducida de manera directa o indirecta al medio marino por el ser humano, y esta introducción tiene que causar o tener la potencialidad de causar efectos perjudiciales para el medio marino. Acá el tribunal determinó que las emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero absorbidas por el mar son una forma de contaminación, eh, tanto directamente como en cuanto corresponden a una sustancia, e indirectamente en cuanto son energía al ser causa del, del calentamiento global. Y es interesante notar que para arribar a esta conclusión, el tribunal se basó en conceptos y estudios del IPCC y se refirió también al contenido de tratados del régimen internacional de cambio climático, como la Convención Marco de las Naciones Unidas, el Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París. Que va a ser relevante para el que vamos a ver más adelante. Para entrar directamente a la pregunta, eh, la, la primera de las dos preguntas del COSIS, eh, y analizar cuál es la obligación de prevención, reducción y control de la contaminación del medio marino en relación con los efectos del cambio climático, producto de la absorción de emisiones. El tribunal centró su análisis en dos grandes obligaciones establecidas en el artículo 194. La primera de ellas tiene que ver, y de manera directa con la pregunta, con las medidas necesarias para prevenir, reducir y controlar la contaminación, y la segunda tiene que ver con la adopción de medidas necesarias para que ciertas situaciones no ocurran. Y estas tienen que ver con la producción de daño a, producto de esta contaminación a otros estados o a la dispersión de la contaminación, independientemente que haya daño o no. Eh, con respecto a la primera, eh, eh,
el tribunal se pronunció respecto de varios aspectos acerca de cuáles son estas obligaciones, cuál es el carácter de las mismas. Y lo más importante, que determinó que se trata de una obligación de naturaleza de diligencia debida. Esto significa que no se les exige un resultado a las partes, sino que las partes tienen que hacer sus mayores esfuerzos para conseguir eh, este resultado, que es la prevención, reducción y control de la contaminación marina producto de la absorción de emisiones de gases de efecto invernadero. Eh, y esto, para cumplir con esta obligación, la exigencia es que los estados partes puedan establecer a nivel doméstico una regulación que incluya medidas legislativas, administrativas y mecanismos de cumplimiento y supervigilancia para tendiente a este fin. Y acá la lógica de que se trate de obligaciones de debida diligencia descansa en que, por regla general, quienes generan o producen estas emisiones no son los estados partes, sino son particulares bajo su jurisdicción y control. Por lo tanto, siendo, eh, no podría exigirse respecto de los estados parte un resultado específico, que es, por ejemplo, el cese de todas las emisiones de gases de efecto invernadero, si es que no son ellos los que están materialmente emitiendo estos gases de efecto invernadero. Eh, Ahora bien, el hecho de que sea una obligación de diligencia de día no significa que tenga un carácter laxo, o que tengan discrecionalidad absoluta las partes para determinar, elegir o diseñar las medidas. El tribunal dijo que, se pronunció diciendo que las medidas deberían determinarse de manera objetiva. Esto es, en base a por conocimiento disponible y considerando las reglas y normas internacionales que correspondan, establecidas en la Convención Marco de las Naciones Unidas contra el Cambio Climático, sobre cambio climático, ¿verdad? Considerando un enfoque precautorio. Ahora, a los que les gusta el derecho internacional y la litigación climática, eh, se recordarán que el uso de las palabras es fundamental. Por eso, de hecho, esta opinión consultiva ha sido bastante criticada por algunos, por parte de la doctrina, eh, porque en este aspecto usa un lenguaje bastante blando, que es, por ejemplo, que las medidas deberían en vez de deben, por ejemplo, y al hablar de un enfoque precautorio en vez de referirse al principio precautorio propiamente tal, como todos lo conocemos en el marco del derecho ambiental internacional. Ahora, el hecho de que esta obligación no sea de carácter, o sea, el hecho de que se trate de una obligación de diligencia debida, cuando decíamos que no, esto no le da un margen de discrecionalidad o una ventana a los estados parte para establecer sus obligaciones y sus medidas para responder a esta obligación de manera laxa, poco exigente, se ve reforzada con que el tribunal se pronunció expresamente diciendo que esta obligación es de carácter estricto, atendiendo a el riesgo de daños graves e irreparables al medio marino, producto de la contaminación por absorción de estos gases de efecto invernadero. Y para esto, de nuevo, hay una referencia expresa a los hallazgos del IPCC, eh, que reflejan el amplio consenso en la comunidad científica en que si el aumento de la temperatura global excede los 1,5 grados Celsius, el medio ambiente marino sufriría consecuencias severas. Por eso, cuando el tribunal dice que las partes deberían considerar, o sea, determinar las medidas de manera objetiva, considerando el mejor conocimiento disponible, esta referencia al IPCC es súper importante para mostrar la interrelación que hay entre el- el régimen de derecho del mar y el desarrollo científico al alero de otros regímenes, como por ejemplo el climático a través del IPCC. Eh, Otro punto importante a destacar en esta oportunidad es que la implementación de la obligación, o sea, la determinación del alcance y el contenido de las medidas puede variar al tratarse de una obligación de diligencia de vida en función de los medios y las capacidades de los estados partes.
Y acá hay una referencia explícita a que quienes tienen mayores medios y capacidades eh, deben hacer más, en palabras del tribunal, para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero eh, que los estados que tienen menores medios y capacidades. Y esto es súper interesante porque es un reflejo de un principio que es propio del derecho internacional ambiental y climático, que es el principio de responsabilidades comunes, pero diferenciadas según sus distintas capacidades. Es interesante ver cómo se van recogiendo, interpretando la convención como decíamos antes, es vista como la constitución de los océanos, justamente porque es un instrumento que es de carácter vivo, que va evolucionando en base al mejor conocimiento típico disponible y al desarrollo normativo eh, en otras sedes. Y esto se ha visto en casos anteriores utilizando, por ejemplo, la Convención por la Diversidad Biológica eh, y, y ahora en este caso particular con el régimen climático internacional. Justamente en esta relación con otros tratados climáticos, esta obligación aplica para la contaminación actual o futura, cuando se trata de no solamente eh, eh, prevenir, sino también hacerse cargo, controlar la contaminación. Eh, Acá especialmente relevante notar la similitud que encontró el tribunal respecto del contenido, o sea, del contenido de esta obligación bajo la CONVEMAR con el artículo cuarto del Acuerdo de París. Y acá quería detenerme un poco porque el tribunal reconoció expresamente que esta obligación bajo la CONVEMAR es consistente con el objetivo establecido en el artículo cuarto del Acuerdo de París relativo a alcanzar el pic de emisiones lo antes posible y a partir de ese momento reducir rápidamente las emisiones para alcanzar un equilibrio entre las emisiones antropógenas por la fuente y la absorción antropógena por los sumideros en la segunda mitad del ciclo. ¿Qué significa? Que acá hay una referencia explícita a el objetivo, que es el target del 1,5 grados Celsius, y el espacio temporal durante la segunda mitad del ciclo. Y esto ha sido también de nuevo criticado un poco por parte de la doctrina, porque denota una concepción o una percepción del Acuerdo de París súper acotada. ¿Por qué? Porque no se consideró, por ejemplo, el carácter sucesivo, progresivo y ambicioso que tienen que tener los NDC, las contribuciones nacionalmente, o sea, las contribuciones determinadas a nivel nacional, eh, para definir estos objetivos. Y además que el Acuerdo de París no exige a las partes reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero a un nivel específico de acuerdo a un cronograma obligatorio, sino que deja a cada parte la determinación de sus propias contribuciones nacionales, pero con las características de sucesión, progresión y ambición, y reflejar la mayor ambición posible. O sea, no es en el fondo libertad absoluta para que ustedes definan, sino que está este componente de exigencia que el tribunal, al menos en esta opinión consultiva, no lo consideró expresamente. Entonces esto se ha visto como una oportunidad perdida. Em, lo más relevante, quizás al referirse a la vinculación con otros tratados climáticos, eh, tiene que ver con que el tribunal dice explícitamente que no basta con que las partes de la CONVEMAR cumplan con sus objetivos y compromisos bajo el Acuerdo de París para entender que ya están dando cumplimiento a su obligación del artículo 194 bajo la CONVEMAR. Lo que dice el tribunal es que la CONVEMAR y el Acuerdo de París son acuerdos separados, con obligaciones separadas y que se refuerzan mutuamente, eh, se complementan y no se sustituyen. Y en ese sentido, este argumento que dieron algunas partes en sus presentaciones ante el tribunal, entre ellas China, por ejemplo, de que el Acuerdo de París sería ley especial que tiene que primar respecto de la ley general, que sería la CONVEMAR, y por lo tanto, si es que yo estoy cumpliendo con el Acuerdo de París, esto en específico no lo dijo China, que no es parte, pero ya debería entenderme como que estoy automáticamente cumpliendo con mi obligación del artículo 194. Y esto es bastante relevante.
para entender que existe obligaciones de contenido climático bajo la convención que son directamente exigibles a las partes, con independencia de lo que ellos hagan en otras sedes, en otros foros. Eh, y esta, con relación a la segunda parte del artículo 194, eh, el tribunal eh, eh, se refiere a que esta obligación tiene dos aspectos, eh, consistente en que las partes tienen que adoptar todas las medidas necesarias para garantizar que las emisiones de gases de efecto invernadero bajo su control o jurisdicción no causen daño por contaminación a otros estados o a su medio ambiente, y que esta contaminación derivada de las actividades bajo su control no se disperse más allá de las áreas donde ejercen soberanía. Eh, Acá hay una similitud con el principio general de prevención de daños transfronterizos, que es un pilar fundamental del derecho ambiental internacional, eh, con la salvedad de que, como pueden ver en la segunda parte de esta obligación, no se exige la ocurrencia de un daño. Eh, por lo tanto, el estándar de diligencia debida, de la conducta que tiene que cumplir el Estado, es bastante más estricto que en este principio generalmente aplicable bajo el derecho internacional. Eh, como dijimos antes, el hecho de que la obligación sea de diligencia debida no significa que dependa fundamentalmente de la discreción del Estado obligado, sin muchos límites, o que requiera un menor esfuerzo para alcanzar este resultado deseado. Eh, Al contrario, el contenido de la obligación debería, como vimos antes, ser determinado de manera objetiva, bajo las circunstancias del caso y considerando factores relevantes como por ejemplo los insumos generados bajo el alero del régimen internacional de derecho al cambio climático. Eh, para responder esta pregunta, el tribunal también se pronunció respecto de otras obligaciones, más allá del artículo 194, para prevenir, reducir y controlar la contaminación desde fuentes específicas. Y en este aspecto se refiere a tres tipos de fuentes, fundamentalmente. Fuentes terrestres, fuentes atmosféricas y la contaminación desde buques. Eh, Respecto de hacer un paralelo entre estos distintos de fuentes, podemos agrupar las fuentes terrestres y atmosféricas por un lado, en el cual la obligación va a consistir en establecer domésticamente y además coordinar de manera internacional eh, una regulación que esté basada en reglas o estándares internacionales, considerando eh, instrumentos relevantes como la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático y el Acuerdo de París, y cumpliendo las obligaciones que sean exigibles bajo esos tratados. Eh, Además de otros elementos como por ejemplo este deber de fiscalizar y sancionar la regulación doméstica, pero acá lo relevante es que para cumplir esta obligación, las partes deben considerar estos instrumentos. Al contrario de lo que ocurre, por ejemplo, con la contaminación proveniente de buques, ya que acá el estándar es más exigente, es más alto, porque las leyes y reglamentos que los estados tengan que dictar para prevenir, reducir y controlar la contaminación eh, proveniente de los buques de su bandera, tiene que tener por lo menos el mismo efecto que las reglas y estándares internacionales generalmente aceptados, establecidos por conducto de la organización competente. O sea, el piso mínimo que tiene que tener la legislación doméstica, la regulación que define cada Estado, tiene que ser al menos el estándar internacional establecido bajo el Convenio Marco de las Naciones Unidas, por ejemplo, el Acuerdo de París, o acá va a ser especialmente relevante la Convención Internacional para Prevenir la Contaminación de los Buques, que es la MARPOL, que en su anexo 6 establece medidas específicas como por ejemplo límites de emisión que tienen que cumplir los buques, las naves, y medidas técnicas y operacionales de eficiencia energética. Entonces, acá uno ve una regulación más estricta, especialmente aplicable a este tipo de emisiones, que es relevante también por lo que comentaba Arturo al principio
seminario. Y también, como último punto respecto de la pregunta A, el tribunal detectó otras obligaciones eh, bajo la Conmemar para, tendientes a prevenir, controlar y reducir la contaminación en el medio. Eh, y a este respecto, eh, eh, destacan la obligación de cooperar global y regionalmente, que tiene que ser de manera continua, significativa y de buena fe. Por eso, por ejemplo, eh, para cumplir con estas obligaciones de los artículos 197, 200 y 201 de la Convención, no basta, por ejemplo, que las partes eh, adopten un tratado en particular, como el Convenio Marco o el Acuerdo de París o el Marpol, eh, porque además, o sea, este deber es de carácter continuo, permanente, considerando la evolución del conocimiento científico. Por tanto, la sola adopción de un tratado no es suficiente para cumplir con el estándar de esta obligación. Eh, este deber de prestar asistencia técnica de nuevo refleja este deber de cooperación que hemos visto a lo largo de las obligaciones que hemos analizado. Y también es relevante destacar el artículo 206, referido al deber de monitoreo y evaluación de impacto ambiental, eh, porque en el fondo acá el estándar es de vigilancia permanente de los riesgos que puedan tener el desarrollo de actividades de privados o en los mismos estados, eh, y hay un deber de desarrollar actividades de evaluación de impacto ambiental cuando exista contaminación sustancial o riesgo de ella y de cambios significativos y perjudiciales mediante emisión, incluyendo impacto acumulativo. Y este punto va a ser súper relevante, en especial para el desarrollo de actividades de minería submarina que han estado bien en boga, eh, y este punto va a ir a reforzar, en el fondo, toda la discusión que se ha dado en torno al desarrollo de este tipo de actividades. Con respecto a la segunda pregunta el COSIS, eh, relativo a las obligaciones debajo de la Convención para proteger y preservar el medio marino en relación con los impactos del cambio climático, que es esta obligación de alcance general, el tribunal dijo lo siguiente. En primer lugar, esta obligación tiene un alcance amplio que cubre cualquier tipo de daño o amenaza. Eh, esta obligación amplia tiene dos grandes elementos, que son la protección y la preservación. Respecto de la protección, eh, existe el deber de prevenir o al menos mitigar los daños ambientales producidos derivados de la contaminación por emisión de gases de efecto invernadero. Y la obligación de preservación tiende a la mantención de la salud del ecosistema y el equilibrio natural del medio marino. Y acá es relevante porque esta obligación puede incluso llegar a comprender el deber de restaurar aquellos casos en que el medio marino se haya visto degradado. O sea, al fondo va más allá de un enfoque preventivo, sino que se pueden exigir incluso acciones de reparación para poder cumplir con el estándar. Esta obligación aplica respecto de todas las áreas marítimas, independientemente del alcance de la jurisdicción de los estados, de nuevo se trata de una obligación de diligencia debida de un estándar estricto en atención a este riesgo de daño serio e irreversible al medio marino, producto de los impactos del cambio climático y la acidificación de los océanos. Como comentábamos, esta obligación del artículo 192 tiene una función de marco, de paraguas, que encapsula otras obligaciones específicas a lo largo de la Convención. Eh, y si es que se lee en conjunto con estos artículos. Entonces, además de todo lo que ya analizamos para responder a la primera pregunta del COSI, que era estas medidas respecto de la contaminación,
Esta obligación bajo el artículo 192 tiene otras manifestaciones concretas que vale la pena destacar, eh, como por ejemplo esta obligación de proteger y preservar ecosistemas raros o frágiles, así como hábitats de especies agotadas, amenazadas o en peligro, y otras formas de vida marina, que están en el inciso final del artículo 194, eh, y también obligaciones de adopción de medidas de conservación respecto de los recursos vivos que estén amenazados particularmente por los impactos del cambio climático y sus efectos. Em, También se refiere el tribunal expresamente a obligaciones de cooperación para la conservación de recursos vivos. Entonces, esto va más allá de la parte 12 de la Convención, sino que salta a aspectos relativos, por ejemplo, a el aprovechamiento de los recursos y la pesca establecidos bajo la Convención. Ahora, esto para darle un poco una bajada práctica, terminar con las reflexiones, esto puede parecer súper etéreo y teórico quizás, pero este pronunciamiento del Tribunal Internacional de Derecho del Mar tiene relevancias prácticas bastante relevantes. En primer lugar, bueno, para hablar del alcance de esta opinión, es importante notar que, como al tratarse de una opinión consultiva, no tiene carácter o fuerza vinculante, lo que no quita que la alta adhesión a la CONVEMAR, que son estos 169 estados que son parte, debiesen considerar para su definición de medidas a adoptar para cumplir con esta obligación. Y además, existen estados que no son parte de la convención, como por ejemplo Estados Unidos, que le reconocen a varias de sus disposiciones, entre ellas el artículo 192, el valor de costumbre internacional. Entonces, este alcance va a permear más allá o debiese permear más allá que el solo foro de la CONVEMAR, sino incluso debiese repercutir en el diseño de políticas públicas y a la adopción de medidas de estados que no son parte. Eh, Bueno, esto también ha sido bien destacado porque es el primer pronunciamiento en la historia de un tribunal internacional sobre el alcance específico de las obligaciones de los estados en materia climática. Eh, y, y esto es súper relevante, además, considerando el rol protagónico que ha tenido la litigación climática y los tribunales en general en la adopción de medidas, la adopción de regulación, tanto a nivel doméstico como internacional, en materia de cambio climático. Eh, la, la- esta opinión, descartar de manera unánime esta postura de que las obligaciones de la CONVEMAR no aplican al cambio climático por existir tratados especiales que regulan la materia, también tiene el principal efecto de que va a poder ser, transforma al derecho internacional del mar como una alternativa, una opción válida y legítima para la litigación climática y exigir de los estados que son parte de la CONMEMAR un estándar más exigente o que cumplan efectivamente con las obligaciones del artículo 192, 194 y todas las que vimos eh, en relación con sus emisiones de gases de efecto invernadero. Aparece como un foro nuevo eh, en contraposición a el uso de otras ramas del derecho que han sido más explotadas para la litigación climática, como por ejemplo el derecho internacional de los derechos humanos. Eh, los, lo- Parte fundamental también de la importancia que tiene esta opinión es que va a servir de base eh, para, eh, o puede influenciar eh, en cuanto al aumento de autoridad a otras opiniones consultivas que están pendientes de pronunciamiento en materia de cambio climático. Y destacan fundamentalmente dos. Una de la Asamblea General de las Naciones Unidas, o sea, una presentada, perdón, por la Asamblea General ante la Corte Internacional de Justicia, y otra presentada por Chile y Colombia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Como estas solicitudes están ventilándose en paralelo, esta, al ser el primer pronunciamiento en un foro de amplia adherencia, podría eventualmente influir eh, directa o indirectamente en los otros pronunciamientos. Puede servir también de base para la futura litigación climática, como comentábamos antes, y
como base para las futuras negociaciones. Y esto, para terminar, es súper relevante en un contexto, en un momento de alta efervescencia en el derecho internacional ambiental y el cambio climático. Tenemos la implementación, por ejemplo, del Tratado de Biodiversidad en áreas más allá de la jurisdicción de los estados, el Fondo de Pérdidas y Daños que está tomando forma bajo el Acuerdo de París, y el recientemente implementado marco, o sea, o dictado, marco global por la biodiversidad biológica. O sea, todo esto está ocurriendo en un contexto, en un escenario de rápidos cambios, y seguramente va a ser un elemento considerado por instituciones, estados y particulares que quieran eh, 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 impulsar una acción climática más ambiciosa de los estados a través de la regulación. Eso es lo que quería presentarles hoy día. Estoy súper disponible a comentar y responder preguntas. Conseguir Muchas gracias, José Tomás. Súper interesante y completa tu presentación. Todavía no veo que alguien haga preguntas en el chat, así que aprovecho mientras tanto de consultarte. En relación a las medidas que pueden adoptar los estados, por ejemplo, para la preservación, ¿cuáles se te ocurren a ti o cuáles tal vez has visto tú a nivel comparado que vayan más allá, digamos, de la creación de áreas protegidas o de restringir usos, digamos, en determinadas zonas costeras o del Ujú, mar propiamente claro. tal? Bueno, gracias por la pregunta, Juan Pablo. Justamente esas son las principales medidas que se han adoptado. Eh, Quizá la más novedosa tiene que ver con eh, este desarrollo que destacaba al final del acuerdo sobre biodiversidad en áreas más allá de la jurisdicción de los estados, con la creación de no solamente áreas protegidas, sino también como instrumentos de protección basadas en área, eh, en zonas que estaban fuera del alcance o del control de los estados. O sea, Ujú. justamente uno de los principales atributos que tiene que tener una área protegida marina para ser efectiva es que tiene que guiarse por un factor ecosistémico. Y eso, como bien sabemos, no conversa necesariamente con los límites Claro, políticos en el fondo de limitación de la jurisdicción. Entonces, si la medida que vaya tomando fuerza y forma este tratado, eh, va a poder avanzarse hacia una conservación que sea más efectiva de áreas que estén determinadas como más sensibles. eh, y en eso es bien destacable, por ejemplo, la actividad y la iniciativa que ha tenido Chile como uno de los primeros estados que ratificó este acuerdo, e incluso impulsando a Valparaíso como una potencial sede para su secretaría. Súper interesante lo que está haciendo Chile. qué bien, qué bien. Estimado, y mientras nadie más, aprovechando que por el momento nadie más hace más preguntas, me gustaría ahondar en lo posible en el último punto de esta diapositiva, que tú en el fondo ahí pones que el derecho del mar aparece como una opción para la litigación climática. Ujú, Eh, ¿qué pros y contras ves tú en esta opinión consultiva como para dar pie, digamos, a eventuales casos de litigación climática ante nuestra justicia, por ejemplo? ujú. O sea, la principal ventaja, creo yo, es que entrega una herramienta que es novedosa, que tiene disposiciones que como vimos antes, no exigen, por ejemplo, la producción de un daño, sino que la sola dispersión de la contaminación ya sería, si es que se determina que un Estado no tomó todas las medidas que eran suficientes para cumplir este estándar de debida diligencia, ya podría dar lugar a responsabilidad bajo el tratado. Entonces, eso es un elemento a favor del desarrollo de litigación climática bajo este foro. Entrega un elemento de novedad también porque, como decíamos antes, estas discusiones se han centrado principalmente en argumentos o se han enlazado a argumentos de derechos humanos que han tenido bastante desarrollo, pero esto entrega una batería nueva de argumentos que pueden ir desarrollándose. Em,
esta opinión consultiva, por ejemplo, tiene debilidades que quizás son propias del enfoque de las preguntas, porque se, se, se limitó a responder lo que le preguntaron, pero por ejemplo no toca temas de la atribución, de eventual responsabilidad, eh, entendiendo este, el establecimiento de la cadena de atribución de responsabilidades desde que se genera la emisión hasta que se absorbe en el mar, es algo como todos sabemos, es un elemento bastante difícil de probar en toda sede de discusión por daño ambiental. Y eso es algo que no fue tocado directamente por el tribunal, eh, y responde, como decía yo, al enfoque de las preguntas. Entonces eso quizá va a tener esa debilidad, al menos inicial, de no haber mucha claridad de cómo definir este nexo causal, y esta atribución. Perfecto. Tomás, y esto, digamos, es como, por así decirlo, como el mayor desarrollo, ¿no viene una bajada después de esta opinión consultiva del mismo tribunal o de otra instancia? Eh, lo que puede ocurrir, o sea, este procedimiento terminó acá, pero lo que puede Ujú. ocurrir, se ha especulado mucho, es que ahora que el COSIS, esta Comisión de Estados Isleños, consiguió el pronunciamiento del tribunal, ahora se dirija en un procedimiento contencioso ante el tribunal para que aplique en el fondo todo lo que desarrolló, eh, buscando responsabilidad especial por efectos del cambio climático como el aumento del nivel del mar, que es uno de los Perfecto. elementos que más nos amenaza. Entonces ahí podríamos ver eventualmente a futuro, mayor desarrollo de este tema. Mira, qué interesante. O sea, esto podría, digamos, como dar pie a un caso ya, digamos, contencioso posterior. Totalmente. Sí. Súper interesante. Bueno, ofrezco la palabra, no sé, Hay una Arturo, pregunta ahí, Juan Pablo, en el chat. Me voy a hacerla yo. Ezequiel dale. pregunta, estimado, dado el contexto en la minería, ¿qué tan necesario sería en el ámbito de las ciencias comenzar a definir una línea base marina para futuros proyectos mineros? ¿Sería factible a futuro una minería en el ámbito marino? Muchas gracias, Ezequiel, por la pregunta. Ese es un tema que es súper relevante y fundamental, que de hecho se está ventilando a nivel internacional, eh, con respecto a los posibles impactos que puede tener el desarrollo de la minería submarina, justamente porque no hay una línea de base marina, y tampoco hay una noción del alcance que pueden tener los impactos del desarrollo de esta actividad de manera intensiva, que es algo que se ha visto también el desarrollo de la minería submarina como un aliado justamente en la obtención de recursos que pueden propender, por ejemplo, la electromovilidad, hacia una transición más rápida hacia tecnologías limpias, pero justamente por la falta de información con respecto a una línea de base y al posible impacto que puede tener la actividad, es que está frenado, el desarrollo a nivel intensivo de esta actividad. Justamente hay países que han pedido una moratoria de esta actividad, entre ellos Chile, hasta que se determine o se tenga un mayor conocimiento respecto del, del, del impacto que puede tener, esta actividad y el comportamiento de los componentes ambientales en el fondo marino y en general en el mar. Pero es súper súper importante poder avanzar hacia esa definición. Excelente. Bueno, y hoy día seguramente contamos con la tecnología para poder avanzar en alguna medida en eso, seguramente, ¿no? Tanta posibilidad de imágenes Sí, satelitales, etcétera. sí, de todas maneras, de todas maneras. Bien, un millón de gracias, José Tomás. Súper interesante, la verdad. Uno aprende siempre. Y bueno, agradecemos también, por supuesto, al presidente Achidam, Arturo, a nuestro periodista Nicolás, a todas las personas que se conectaron. No sé si esta presentación va a quedar tal vez alojada en nuestro canal de YouTube, probablemente. Eh, si tú estás de acuerdo, por supuesto. Sí, Y ningún problema, feliz. buenísimo. Y así que nada, pues pucha, de verdad que es un aporte súper interesante, súper bueno, digamos, estar al día en este tipo de temas. Así que me despido a nombre de Chidam, te damos las gracias y estamos ahí viéndonos en una próxima actividad.
Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias a todos por conectarse. Que esté bien, Muchas un gracias, abrazo. Nico. Tomás, chao, gracias. Chao. Gracias.